Bien. Y la idea entonces es que repasemos logística, si bien vamos a seguir con estos modelos, todavía nos quedan varias teóricas más y además lo van a seguir trabajando en el práctico. La idea es trabajar y trabajar sobre estas cuestiones de las distintas escalas que conviven en los modelos lineales generalizados, y logística es la más heavy porque son 3 escalas distintas. Vamos a ver entonces el cuestionario se basaba en un caso que ya habíamos charlado, la teórica pasada. Recordemos que es un estudio donde se analizan factores de riesgo de mortalidad por neumonía, pero no cualquier neumonía, sino neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, teníamos como variable de respuesta, era para los 238 adultos, teníamos vivo o muerto, o sea, si como consecuencia de esa patología la persona había muerto, y factores de riesgo. Acuérdense, factores de riesgo quieren decir variables explicativas que aumentan la probabilidad del desenlace negativo. Entonces, factor de riesgo de mortalidad quiere decir cuál de todas estas listas de variables se asocia positivamente con la muerte del paciente. Y lo contrario sería alguna variable que se asocie positivamente, se conoce como factor de protección. ¿Sí? Entonces, básicamente es una terminología que se usa cuando se estudian enfermedades con variables explicativas que aumentan o que disminuyen el riesgo de mortalidad, de enfermedad, de reincidencia de una patología, etc. Bueno, entonces, acá tenemos el caso, y la primera pregunta era, ¿cuál es la variable de respuesta? Entonces acá, como siempre, más allá de lo que modelemos, de la esperanza y demás, la pregunta es, ¿cuál es esto es un estudio observacional, y cuál es la unidad muestral en este caso? Cada paciente con neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Y entonces lo que tienen que pensar como variable de respuesta es, ¿qué es lo que registro en ese paciente? En ese paciente registro la proporción de pacientes con MAC que mueren. Imposible. ¿Registro la cantidad de pacientes? No. ¿Qué registro? Si vivió, murió. Las variables exploratorias, la edad, el sexo, y además si se muere o no. Exacto. Pero la respuesta, que es la pregunta acá, lo que te fijas en ese paciente es si vivió o murió. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con la primera pregunta, que era esa, ¿cuál es la variable de respuesta? Bueno, el 90% contestó bien, vivo o muerto, pero para los que contestaron mal, les doy este tip: pensar cuál es la unidad muestral y pensar qué es lo que se registró a nivel de la unidad muestral. Bueno, acá la segunda pregunta es, ¿qué tipo de modelo usarían si es regresión o comparación de medias? Entonces, si miramos acá, hay variables que son cuantitativas, como la edad, pero otras que son cualitativas como el sexo, y eso ya lo vimos. Ven, esto es una cosa de la primera parte que la estamos integrando acá, que cuando tenemos mix de las dos, vamos por el lado de regresión, con variables cuanti y variables dummy. Las cualitativas hay que convertirlas en dummy. Ahí. Entonces, bueno, todo el mundo se dio cuenta de eso. Agregamos, se ajustó una regresión logística con todas las variables explicativas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, y acá quiero que repasemos cuando decimos que ajustamos un modelo de regresión logística. Esperen que pongo el lápiz. Me voy a ir acá. Voy a hacer con una logística. Vamos a pensar un cachito juntos cómo escribimos el modelo. Que ya lo repasamos el otro día, pero esto hay que volver y volver. En la regresión, en los GLM, nosotros sabemos que tenemos, por un lado, la variable de respuesta, por otro lado, lo que llamamos el predictor lineal, que es una ecuación, ya sea de comparación de medias, ya sea regresión, todas cuanti, regresión cuanti-cual, y digamos, tenemos el formato de siempre.
y después uniendo estos dos, la variable respuesta y el predictor lineal, lo que tenemos es la función de enlace. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir el modelo en escala del predictor lineal. Acá. Tenemos en escala del predictor lineal, ya contestaron todos bien que es en formato regresión. Entonces, ¿cómo escribo acá el formato de regresión? Vamos a ver, para todas, no vamos a escribirlo para todas, pero para algunas. ¿Cómo sería? Beta 0 Beta 0 ¿Sí? más más beta 1 por varón. Beta 1, vamos en orden, viene primero la edad. Ah, la edad, no, beta 1 por edad, está bien. Por la edad, perfecto. Ven, la edad es cuanti, entonces entra como edad, pero está perfecto lo que estás diciendo, que, Beta 2 por varón, sí. exacto, cuando vamos a sexo, ahí no voy a poner sexo, porque sexo es femenino masculino, lo que vamos a poner es una categoría que es varón, que va a tomar valores 0, 1, es una cuantitativa, ¿sí? Más bla, 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 bla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos una regresión donde hay X que son cuantitativas, y las cualitativas las tuvimos que pasar a dummies. ¿Estamos? Bueno, ¿y acá qué pongo? Y ahí pones logit o el logaritmo de los odds, o el logaritmo natural de pi sobre 1 menos pi. Genial. O sea que acá hay una cosa rara. Vamos a poner lo más explícito posible. Va a ser logaritmo de pi dividido 1 menos pi. Y acá les ponemos las i's, ¿no? Y acuérdense que esto no tiene epsilon, porque esto es una transformación de la esperanza. Y entonces, buenísimo. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, sí. Todo esto, como bien dijeron, todo esto se llama logit. Esta parte de acá se llama odds. Y todo esto es logit, ¿no? Y vamos a ir un poquito más profundamente, y si les pregunto qué es pi sub i, ¿qué es? La probabilidad de que ocurra el evento que estoy observando. Y en este caso, ¿qué sería? La muerte. Dado la... Probabilidad de muerte y E sub i, o sea, condicionado a la edad, al sexo, a la presencia de enfermedad, bla, 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 bla. Adriana, Sí. tengo una preguntita. En el chat están preguntando si pi es el parámetro y p es el estimado. ¿Hay alguna Sí. diferencia entre los...? Sí, perfecto. Acá estamos escribiendo un modelo. Entonces, este pi de acá, este beta 0, este beta 1, bla, bla, son parámetros. ¿Sí? Son valores poblacionales. Esto es la verdad de cómo en la población de infinitos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, cómo va cambiando la probabilidad de muerte en función de todas estas variables explicativas. Este modelo son 12 variables clínicas, por lo tanto vamos a tener ¿cuántos parámetros? 13. 13 parámetros, perfecto. Bueno, vamos a agregar el beta 0. Y esta pi es la esperanza de nuestra variable de respuesta. ¿Se acuerdan? Nuestra variable de respuesta era vivo o muerto, y pi es como el promedio de mortalidad. Entonces pi va a ser un número comprendido entre 0 y 1, es la esperanza de la variable de respuesta, y ahora en un ratito vamos a escribir toda esta misma ecuación, pero ya no vamos a hablar de pi, ni de beta 0, ni de beta 1, sino de sus estimadores. Entonces, cuando pasamos esto, lo pasamos a nivel de estimación, que es lo que vamos a hacer con nuestra muestra de 238 adultos, lo que vamos a tener, se puede escribir así: logaritmo de pi sub i estimado sobre 1 menos pi sub i estimado es igual al estimador de beta 0 más el estimador de beta 1 por la edad, etc. ¿Sí? Y a No vimos este... eso. ¿Eh? Si estás escribiendo no se ve. Sí, yo Sí, lo veo. sí se ve, ¿eh? Se ve, se ve. Yo lo veo también. Ah, ahí me cargó. Sí, No capaz sé, tarda. perdón. Sí. Este pi sombrerito, primero es el concepto, quiere decir que es el estimador de la verdadera probabilidad.
Esto lo vamos a tener con la muestra, ¿no? Esto es a nivel de población, esto es a nivel de nuestra muestra. Que obviamente si saco otra muestra, si le agrego más casos, todos estos números cambian. A este estimador de pi también lo pueden ver escrito como p. ¿Sí? O sea que yo esto de acá arriba lo podría escribir como el logaritmo de p dividido 1 menos p. Lamento que la letra p se use para 3 millones de cosas en estadística, ¿no? Pero digamos, tenemos esto. Entonces, todo esto es poblacional y todo lo que está acá adentro son parámetros y todo lo que está acá es muestral y lo que tenemos son estimadores que van a cambiar si cambia la muestra. ¿Dudas de esto? Y lo que es la esperanza de la variable respuesta es pi sub i o el estimador de pi sub i. La esperanza, acordate, esperanza es un parámetro. Entonces, la esperanza de tu variable respuesta es pi sub i si está en un modelo de regresión, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de mortalidad de un paciente internado con NAC? Entonces ahí es pi. Esa es la esperanza. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿cuál es la esperanza de un paciente internado en NAC con la comunidad que tiene tantos años y que es varón? Entonces ahí va a ser pi sub i, ¿no? O sea, pi condicionado a los valores que vos pongas de variables explicativas. Claro, gracias. Bueno, entonces tenemos todo este cuadro y este cuadro estamos acá, ¿no? A escala del predictor lineal. Pero después nosotros podemos ir a cosas, a otras relaciones, entonces lo que vimos es que el logaritmo lo podemos sacar de acá y nos va a quedar, yo no quiero hacer que todo esto sea un chino, pero básicamente esta es la escala 1, escala del predictor lineal. La segunda escala va a ser que nos saquemos de encima el logaritmo y entonces nos va a quedar pi dividido 1 menos pi es igual a e a la beta 0 más beta 1 por la edad, bla, bla. Y entonces acá ¿en qué escala estamos? ¿Qué era esto? Los El odds. odds, exacto. No son odds ratio, estos son odds. Probabilidad de éxito dividido probabilidad de fracaso condicionado a un cierto valor de las variables explicativas. Entonces acá tenemos una ecuación para predecir, acá para predecir logit, acá una ecuación para predecir odds, y finalmente una tercera escala donde despejamos y vamos a tener una ecuación, no la voy a escribir acá porque es un chino, pero es una ecuación para predecir, para estimar, para explicar cómo cambia la probabilidad de éxito, en este caso probabilidad de muerte. ¿Vamos? Entonces son 3 escalas con 3 formas, 3 relaciones funcionales totalmente distintas. Esto es una regresión lineal, así que va a ser una recta, un plano. Esto es una función exponencial, ahí voy con Nahuel, y esto de pi es una sigmoide. O sea que las relaciones entre la probabilidad del evento, en este caso de muerte, y las predictoras va a cambiar de forma según en cuál de las escalas estamos. Sí, Nahuel. Adriana, te hago una pregunta. Dijimos que odds ratio era constante, entonces no es correcto hablar de una distribución, ¿no? Pues pensaba tendrá una distribución exponencial o algo así, pero no, como es algo constante. No, lo que tiene distribución de probabilidades es esto, es la variable de respuesta. Ahí tenés la distribución de probabilidades, que es una Bernoulli. Y de ahí se deriva todo lo demás. ¿Sí? O sea, esto no lo pienses como que esto es una variable aleatoria con distribución de probabilidades, sino que es un derivado de la esperanza de una variable aleatoria que es esta, 0, 1, vivo, muerto. Buenísimo, Bueno, gracias. vamos. Entonces, esto lo repasan, lo ven y lo vuelven a ver y lo vuelven a ver, no entra naturalmente ni entra de una, pero entonces ahora vamos a tratar de interpretar las salidas de la estimación del modelo, acá,
en función de esto que acabamos de ver. Esperen que voy a borrar todo. Adriana, Sí, yo tengo una duda que me surgió recién. Dijiste que pi es un parámetro y es la sí, esperanza. sí. ¿Por qué, por qué entonces a pi, cuando calculamos los 13 parámetros, Sí, o sea, no entra? O sea, dijimos que son 13 parámetros incluyendo el beta cero, claro. porque eso sería pi. O sea, no es Cuando, posible decir que, exacto, si vos conocés los valores de todos los parámetros, podés tener el valor exacto de pi. Pi queda determinado por los valores de tus variables explicativas y tus coeficientes. ok, ok. O sea, no sería que es un Hay que parámetro pi, contarlo. claro, No, ok, porque perfecto. sería, espera, y lo quiero que esto lo enganchen con la primera parte, porque no es, uy, ahora ojo que las cosas cambiaron. Estamos primer parcial, primera parte de la materia, entonces escribían ustedes un modelo que decía I sub I es igual a mu más alfa I más epsilon, ¿no? Claro, Y ya te esto lo entendí. podés escribir como esperanza de I sub I j es igual, perdón, esperanza de I sub I es igual, sin la j, es igual a mu más alfa I, ¿no? Entonces, acá contábamos los parámetros en esta parte. ¿Y por qué? Porque sabiendo estos parámetros te quedaba determinada la esperanza. Acá es la misma lógica. Claro, perfecto. Gracias. De nada. Sofía, Sí, ahí me quedó una duda con lo de la escala de la variable respuesta. No estoy segura bien cómo se escribía la ecuación. ¿Era la de e a la beta este, 0, todo eso? es Sobre 1, exacto. E a ok. la beta 0 sobre 1 más C a la beta 0. Ah, ok, porque no estaba segura. Gracias. Bueno, entonces acá tenemos esta salida y donde dice, acá están todas nuestras X, ¿no? Las cuant y las cual. Y acá donde dice coeficientes son los beta. Y yo deliberadamente les dejé algunos huequitos porque quiero que trabajemos sobre estas cuestiones. Entonces, acá tenemos todos los beta con sus errores estándar. Está piola cuando trabajen con datos reales, que puede aparecer cualquier cosa, que chequeen que los errores estándar sean razonables. A veces cuando hay problemas en la base de datos, les aparece, qué sé yo, un coeficiente de 1.4 con un error estándar de 1000. Entonces ayuda a chusmear los errores estándar. Acuérdense que los errores estándar me dan una idea de la incertidumbre en la estimación de estos coeficientes. El ruido que tenemos en la estimación de estos coeficientes. Bueno, acá tenemos un p-valor, acá tenemos el odds ratio y los intervalos de confianza para el odds ratio, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que toda esta parte de acá, ¿en qué escala está? Eso. ¿La del predictor En lineal? la del Es un Exacto. predictor lineal, sí. Esta es escala de Logic, del predictor lineal. Y esta parte de acá no está en la escala del predictor lineal y está en la segunda escala, en la escala de odds, exacto. Este P lo calculamos acá en la del predictor lineal, pero obviamente también aplica para la escala de odds. O sea, es el P para ver la significación de cada una de estas variables. O sea, se puede informar, hay que informar ese P, aunque vos en algún momento hayas pasado de predictor lineal a odds. Porque ese P ya está, es el P para esa variable explicativa. Perfecto. No es que acá vas a sacar otro P. En la escala 2 y en la escala 3 vas a sacar otro P. No. Y entonces, para reforzar, acá tenemos edad. Nuestra pregunta básica es si la edad está asociada con la mortalidad. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? O sea, la hipótesis nula del investigador es la H0, que sería que hay o que no hay asociación. Que no hay. No hay. No hay asociación. Entonces diríamos, no existe asociación entre edad y muerte en pacientes, bla, 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 ¿no?
en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Bárbaro. A nivel de parámetros, en la escala del predictor lineal, que la edad no se asocie con la muerte de ese paciente, ¿cómo lo escribimos? Beta 1, en este caso igual a 0. Exacto. ¿Están de acuerdo? Si beta 1 vale 0, piensen en la ecuación que escribimos hace un ratito, por más que yo cambie la edad del paciente, eso no se va a ver reflejado en el logit, en el odds, ni en la probabilidad. Y decir que beta 1 es igual a 0 es exactamente lo mismo que decir que el odds ratio para la edad vale ¿cuánto? 1. Vale 1. Estas dos cosas son equivalentes, exactamente lo mismo. Por eso les digo, y el P que mide eso, el P es el que sacamos acá. Entonces, por ejemplo, para la edad, ¿qué dicen con respecto a la edad? ¿Se asocia o no se asocia significativamente con la mortalidad? No se asocia No se significativamente. asocia significativamente. Y eso quiere decir que el beta 1 no difiere de 0, al menos no encontramos evidencias de que difiera, y que el odds ratio no difiere de 1. Y voy un poquito más. ¿Vamos bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de una variable que es no significativa. Eso nos habilita para decir que no tenemos pruebas de que el beta difiera de 0 ni que el odds ratio difiera de 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y ahora, esto también, este mismo P, nos habilita para decir que el intervalo de confianza para beta 1, ¿qué le va a pasar? Sí o sí. Contiene a 0. Exacto. Va a contener a 0, contiene a 0, y el intervalo de confianza para el odds ratio Contiene a 1. contiene el 1. Y de hecho, fíjense, acá está el intervalo de confianza para el odds ratio, y miren, ¿ven? El 1 está acá adentro. Entonces, Una pregunta. Que hayas sacado en urea en plasma deliberadamente el límite inferior es para que porque hay nosotros una viéramos. pregunta. Claro, y además es para que viéramos que no es necesariamente simétrico, ¿no? Porque como es de 0,12 la base, y si vos le sacás 0,12 te queda en 1, entonces podía Tal incluir cual. o no incluir. Ah, era para eso, ¿no? Yo pensé que era un error o algo de la No, tabla. esto está piola lo que decís, porque los intervalos de confianza, nosotros normalmente los intervalos de confianza en el mundo lineal, la primera parte, sacábamos, qué sé yo, un delta de medias, una diferencia de medias, y después le sumamos y le restamos algo a ese delta de medias, sacamos límite inferior y límite superior. O sea, los límites eran, ¿se acuerdan cuando hacíamos los dibujitos? Acá estaba el estimador y las barritas eran simétricas. Esta simetría está acá, en el predictor lineal. Si yo hago un intervalo de confianza para beta de la edad, va a ser un intervalo de confianza simétrico. Pero cuando lo paso a la escala de odds, lo que tengo que hacer es el antilogaritmo, y ya no me va a quedar simétrico. ¿Sí? Fíjense que todos estos intervalos, miren acá se ve bien. El odds ratio para terapia intensiva es 3.7, y 3.7 no está en el centro de este intervalo que va de 0,9 a 15. Está bastante más corrido para acá. O sea, los intervalos de confianza en la escala exponencial, que es la escala de odds, no son simétricos. Sí son simétricos acá, en el predictor lineal. Bueno, vamos a ver las preguntas. Entonces, esperen que borro todo esto. El odds ratio de 7.342 se interpreta, y entonces vamos a ver ese odds ratio dónde está. ¿Dónde está? Ah, del modelo final, perdón. Acá, bueno, perdón, vamos a ver primero esto, porque este no es el modelo final.
Se agregó una región de los genes, indique cuál es la siguiente, es verdadera. El tratamiento de broncoaspiración resultó significativo. Vamos a ver acá. Broncoaspiración, ¿es significativo o no? ¿Qué dicen? Además no es no es un tratamiento, ¿no? Bueno, no sé a No qué es se refiere. significativo, bueno. Se llama, es una intervención que le haces al paciente. Ok. No es significativo. Bien, no es significativo. ¿Y cómo lo justifican? Y yo vi el intervalo de confianza para el odds ratio y que contenía el 1. Perfecto. ¿Ven? Yo acá deliberadamente volé el P para que no lo saquen porque ya todos saben, miramos el P y ya está. Entonces, ¿qué hace? El odds ratio dio alto, 4 es un montón, pero ¿qué pasa cuando miramos el intervalo de confianza? Contiene el 1. Entonces ya sabemos que este P, este intervalo de confianza es al 95%, por lo tanto este P va a ser mayor a 0.05. No sé cuánto, pero seguro va a ser mayor a 5%. ¿Sí o no? Adriana, igual me quedé pensando, porque que haya un tratamiento ahí en el medio, ¿no te condiciona el modelo? ¿A cómo Es un lo estudio planteás? observacional, no es un tratamiento que randomizaste a los pacientes. Ah, está bien, claro, pues algo sobre lo hecho, digamos. Sobre Exacto, es un Está listo. observacional y entonces a los pacientes que por las características clínicas tuviste que broncoaspirarlos, por Claro, una sí, indicación sí. médica, a esos pacientes, ¿eso fue signo de que van a tener un peor desenlace, mejor desenlace? Claro, claro. Sí, sí, el tema es, claro, o sea, la palabra tratamiento es como que me hacía un poco de ruido, pero sí es verdad, es algo que ya es hecho y fuera del... Tal cual. No es, previo al- esto no es un ensayo clínico. Bueno, vamos a la segunda. La segunda pregunta era, el odds ratio de varones es 4.91. Entonces, para varón, el odds ratio no estaba. ¿Y cómo lo reconstruyeron? ¿Cómo saben que vale 4.91? Al Porque hacemos, coeficiente. Exacto, hacen E elevado a 1.592, y eso sabemos que es una propiedad hermosa que tiene la regresión logística, que mágicamente cuando exponenciamos los beta que están acá, no nos da cualquier cosa, sino nos da una medida de valor epidemiológico que es el odds ratio. ¿Sí? Así que nos dio ese número de 4.91. ¿Vamos bien? Después dice, a medida que aumenta la urea en plasma, aumenta el odds de muerte. Vamos a ver. Y ahí, si bien de todo lo que tenemos acá, yo no puedo, nada de esto, estos coeficientes no son probabilidades, no me dicen cómo aumenta la probabilidad, los odds ratio tampoco me dicen cómo aumenta la probabilidad, pero lo que sí es universal es, me olvidé qué variable era, ¿se acuerdan con qué pregunta? Urea. Urea, bárbaro. Entonces estamos acá en urea, y yo lo que miro es, el beta para urea, ¿qué tengo que mirar en el beta para saber si la relación es directa o inversa? Si es positivo o negativo. Exacto. Entonces, la asociación, para saber si puede ser no asociación, puede ser una asociación positiva o directa, o puede ser una asociación negativa o inversa, ¿no? Que no haya asociación, ya lo vimos, quiere decir que el beta, el que sea, vale 0 y el odds ratio vale 1, ¿no? A nivel poblacional, obviamente en los estimadores podemos tener. Que la asociación sea positiva o directa, eso lo vemos porque el beta tiene que ser mayor a 0 y el odds ratio Mayor a 1. mayor a 1. Exacto. Y que la asociación sea inversa, lo vamos a tener cuando el beta es negativo y eso matemáticamente nos va a llevar a un odds ratio menor a 1. A 1. ¿Sí? A 1. ¿Se entiende? Acá tienen que de nuevo practicar esto las dos escalas. Esta escala del predictor lineal es la que teníamos ya incorporada una regresión lineal y ahora apareció esta nueva que tiene que ver con cocientes. Entonces un 0 en un beta implica un 1 en un odds ratio. Entonces, urea, yo no tengo la menor idea de cuánto sube la probabilidad, pero como esto dio positivo, mayor a 0,
Y como este odds ratio dio mayor a 1, yo ya sé que la asociación, no sé si es, perdón, y esa asociación es significativa, porque el P es menor al 5%, yo ya puedo decir, sin ponerme colorada, que a medida que aumenta la urea en plasma, ¿qué puedo decir? Aumenta la probabilidad De muerte. de muerte manteniendo el resto de los valores constantes, ¿no? El resto de las variables constantes. Entonces, no sé en cuánto, y además ese cuánto va a cambiar, en cuánto va a aumentar, no va a ser lo mismo si la urea pasa de 10 a 11 que si pasa de 19 a 20. Ese incremento no va a ser constante en probabilidades. Por eso no lo vamos a decir, pero sí puedo decir que si el coeficiente beta me dio mayor a 0, sí o sí el odds ratio me tiene que dar mayor a 1, y si eso es significativo, voy a decir que hay una asociación directa. Más urea, más chance de muerte. ¿Se entiende eso? No sé en cuánto aumenta de nuevo, porque no va a ser un aumento constante, no lo puedo decir, pero sí puedo decir sin ningún problema que la asociación va a ser positiva. Por lo tanto, urea en plasma es un factor de riesgo o de protección. De riesgo. De Es un riesgo. factor de riesgo. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los pacientes que se internan y que tienen alta la urea son pacientes de cuidado con este resultado. ¿Se entendió? Bueno, Sí, quedó claro, gracias. bárbaro. Y entonces, obviamente, si aumenta la probabilidad, también va a aumentar el odds, ¿no? Sabemos que si aumenta la urea, aumenta el logit, porque lo estamos viendo que el beta es positivo. Si aumenta la urea, aumenta el odds. Eso, profe, a mí me termina de quedar un toque, me falta practicarlo un poco más, pero es Ah. como, siempre es así, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un coeficiente, siempre a medida que aumenta o disminuye, aumenta el odds de la variable de respuesta. Exacto, O sea, bien, porque a veces me confundo un poco, pero es el odds de la variable de respuesta. exacto. Y entonces Bien, eso, gracias. acordate, para mí es como ir siempre tener ahí el super machete con las 3 escalas. Espera que lo encuentre acá. Este de acá. Y entonces es esta lógica, ¿no? Claro, sí, Sea lo que sea, si el beta 1 me dio positivo, para esta X, quiere decir que aumenta la X, aumenta toda esta verdura que es el logit. claro. Si aumenta la Gracias, profe. X, aumenta toda esta verdura que es el odds, y si aumenta la X, aumenta la probabilidad. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo, que por eso no damos resultados a escala de probabilidad, es que ¿cuánto aumenta la probabilidad por cada unidad? Y si me muevo un 1 acá, aumenta poquitito, pero si me muevo un 1 acá, aumenta mucho más. Entonces esa magnitud de efecto no es constante. Bueno, entonces, esperen que vuelvo. Límite inferior de intervalo de confianza para presencia de disnea es 0,81. A ver. Disnea al ingreso. Entonces, disnea tenemos, a este les costó más, vamos a ver por qué. Tenemos, Eso me pareció medio tricky, digamos. no, acá Sí, lo yo que creo lo mismo. quiero, bueno, no, lo que necesito acá es que practiquen con esto de moverse de las escalas. Es esto donde estamos invirtiendo. No Era había sido, había sido otro. Disnea. Disnea al ingreso. disnea, espera, ¿dónde está? Acá está, disnea. Bueno, estos son intervalos de confianza de odds ratio, 95%. Y me da 0,443, 5, 7, 8, 8. Y ahora yo quiero que reconstruyamos el intervalo de confianza con 95% al beta de disnea. Entonces, nosotros tenemos en una vía, ¿no? Para pasar de escala del predictor lineal que estábamos en logit, ¿qué hacíamos? Para pasar a escala de odds, ¿qué transformación hacíamos?
El exponencial. Exponenciamos. Y ahora si quiero pasar de acá para allá, Logaritmo. logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, ¿pueden hacer el logaritmo natural de estos dos números? Sí. Y me dicen cuánto valen. Menos 0,81 para el 0,443. Sí. Y el otro 5,788 dice. Sí. Ese es 1,76. Bueno, entonces, y estamos en Disney. Entonces, por empezar, Disney ya habíamos visto que no era significativa, así que el intervalo, acá estamos a nivel de beta de Disney, y acá estamos a nivel del odds ratio para Disney. Entonces, para beta tiene que estar el 0, y de hecho está, ¿ven? Menos 0,81 y 1,76. Y para el odds ratio, intervalo de confianza para el odds ratio, tiene que estar el 1. O sea, acá 0 pertenece al intervalo, 1 pertenece al intervalo, y eso coincide con esto de que la disnea no tiene nada que ver, al menos con estos datos, con la muerte, con un aumento o disminución en la probabilidad de muerte. Ahora, ¿se entendió? Entonces, para ir de acá a acá, exponenciamos. Para ir de acá a acá, sacamos la inversa, que es el logaritmo natural. Y ahora quiero que miren otra cosa, y es, este intervalo va de menos a 1,76, y acá en el medio, justo en la mitad, ¿qué número debería estar? Es el 0. No, justo en la mitad. 0,471. Exacto. Sí. 0,471. ¿Sí? Si hacemos 1,76 más 0,8 nos da 2,5. Bueno, habría que hacer la cuenta del promedio de estos dos, pero esto debería ser simétrico. O sea, el intervalo de confianza a nivel de beta es un intervalo de confianza simétrico. En cambio, si vamos acá a escala de lots, 0,4, 0 con esto, y el odds ratio está en 1,6. Fíjense, 0,4, acá está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y el 1,6 está por acá. El intervalo no es simétrico. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, ven que borro todo. Vamos al modelo final, porque hicieron selección de modelos, volaron un montón de cosas y finalmente nos quedó esto. Bueno, y entonces vamos a tratar de interpretar el 7,342. ¿Cómo le fue con esto? Yo metí la pata en eso. Bueno, igual bastante bien. Vamos a ver. Estamos viendo que la presencia de hiponatremia, esto es bajo sodio en sangre, da recontra significativa. Urea también, y presencia de enfermedad vascular también. Y antes de mirar este 7, pregunto, ¿tener enfermedad vascular es factor de riesgo o de protección? De riesgo. De riesgo. ¿Por qué? El coeficiente positivo. Exacto, el coeficiente es positivo. Y si no tengo la columna de coeficiente, ¿cómo me doy cuenta? Valor ratio es Exacto. grande. Este nos dio mayor a 1. Y si no tengo ni esto ni esto, y tengo solamente el intervalo de confianza, ¿cómo me doy cuenta que es significativo y que es factor de riesgo? No incluye al No. 1 y el intervalo está mayor al 1. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de todas las maneras donde yo les doy un resultado y con ustedes me pueden decir si la asociación es directa o inversa y si es significativa o no. Puede ser con el P, puede ser con los límites a nivel de beta, los límites a nivel de odds ratio, ¿sí? Montones de variantes.
Entonces, tener enfermedad es factor de riesgo, empeora el pronóstico, tener hiponatremia también es factor de riesgo, y tener alta urea en plasma también es factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, los pacientes que ingresen con neumonía, adquieran neumonía en la comunidad, ya el médico tratante sabe que en presencia de estas tres cuestiones, el riesgo, la probabilidad de morirse va a ser más alta. ¿Estamos de acuerdo? Son todos asociaciones positivas con el desenlace en muerte. Si no pareciera, al menos no encontramos evidencia, que importe ni la edad, ni el sexo, ni si todas las otras variables, no se encontró asociación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a este 7432. Eso es un odds ratio. Entonces, vamos a repasar qué quiere decir ese número. Odds ratio es un cociente de odds. ¿Qué odds? Sería la probabilidad de muerte dado que tenés hiponatremia sobre la probabilidad de muerte dado que no tenés hiponatremia, ¿no? Bueno, eso Ah, vamos no, a, es... más complejo Sí, perdón, todavía. sí, era pi sub hiponatremia sobre 1 menos pi sub hiponatremia Bueno, sobre... Probabilidad de vivo dado que tenés hiponatremia, ¿no? Sería el denominador. no, a ver, Pero vamos por el partes. Cuando decimos que es un cociente de odds, antes de desarmar al odds. ¿Odds de qué dividido qué? ¿En qué difiere el Hiponatremia numerador? sobre Sí, el numerador y el hiponatremia. denominador. Ay, no escuché. Con hiponatremia, sin hiponatremia. Perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Un odds ratio es un cociente de dos odds, de que en algo tienen que diferir. Un montón de cosas son iguales, pero la diferencia va a estar que si estoy evaluando presencia de hiponatremia, y acá el 1 es presentó hiponatremia, entonces esto es el odds con hiponatremia dividido odds sin hiponatremia. ¿Sí? Lo mismo sería si estoy viendo si tiene enfermedad, arriba es con enfermedad, abajo es sin enfermedad. Si estoy viendo varón versus mujer, varón dividido mujer. ¿Hasta ahí estamos? Entonces estoy dividiendo dos odds. Y ahora sí, vamos a lo que estaba diciendo Nahuel, vamos a pensar qué quiere decir el odds con hiponatremia. Y se tienen que acordar que un odds es una relación de probabilidades. Es un cociente de dos probabilidades. Éxito dividido fracaso, éxito dividido fracaso. Todo esto es con hiponatremia y todo esto es sin hiponatremia. ¿Qué estoy dividiendo acá? ¿Qué es esta pi y este es 1 menos pi? Ahora sí, es la probabilidad de morir dado que tenés hiponatremia y el denominador es probabilidad de no morir dado que tenés hiponatremia. Exacto. ¿Vamos bien? Entonces, pi en todas estas instancias es lo que habíamos dicho al principio, era la probabilidad de muerte. Por lo tanto, 1 menos pi es la probabilidad de no muerte, de sobrevida. ¿Sí? Eso es lo mismo, arriba y abajo, solamente que acá estamos dividiendo probabilidad de morir dividido probabilidad de vivir, dado que el paciente tiene hiponatremia. Y acá es probabilidad de vivir dividido probabilidad de morir, dado que no tiene hiponatremia. Discúlpame, ¿podrías repetir esto último que está pidiendo una compañera? Sí. Vamos a que un odds ratio es un cociente de dos odds, con y sin hiponatremia. Y ahora desarmamos qué es un odds. Un odds dijimos que es un cociente de éxito sobre fracaso. Entonces sería probabilidad de muerte dividido probabilidad de vida. Y acá también, probabilidad de muerte dividido probabilidad de vida. ¿Cuál es la diferencia? Que acá es probabilidad de muerte dividido probabilidad de vivo en pacientes con hiponatremia, probabilidad de muerte sobre probabilidad de vivo en pacientes sin hiponatremia. Entonces, pueden hacer cuentitas, pero si este cociente que estoy haciendo acá, me da igual a 1, estamos diciendo que esta relación de cosas buenas a cosas malas es la misma relación de cosas buenas a cosas malas con y sin hiponatremia. Por lo tanto, la hiponatremia no mueve la aguja en cuanto a la chance de morir. Si este cociente nos da mayor a 1,
quiere decir que este numerador es más alto. Y que sea más alto que lo de abajo quiere decir que le gana la probabilidad de muerte a la probabilidad de no muerte. No sé en cuánto le gana, pero le gana. Entonces, quiere decir que si me dio mayor a 1, el numerador es más grande que el denominador y por lo tanto el paciente tiene más chance de morir si tiene hiponatremia que si no tiene hiponatremia. Y obviamente menor a 1 es la misma lógica. Bueno, estamos... Sí, sí, sí. Entonces, en este caso particular, esta cuentita dio 7,342. Y ahora nos vamos de regresión logística y esto es una simplísima relación matemática, es un cociente, es una tasa, una relación entre un numerador y un denominador. Entonces sería, yo solamente estoy traduciendo esto, estamos en una instancia re básica que es interpretar un cociente, 7,342. A dividido B me da 7,342. Entonces, eso quiere decir que A, A es 7,2 veces más grande que B. ¿es así? ¿Es más grande? ¿O es No, es veces, 7,342 Entonces veces? veces. Exacto. A es 7,342 veces B. ¿Sí? Lo pueden ver así, o lo podemos, el B lo multiplicamos, y quiere decir que ¿cómo obtengo? Véanlo acá si quieren. A es B multiplicado por 7,3, o sea que A es 7,3 veces B. ¿Sí o no? Entonces, de estas opciones que tenemos acá, el odds de muerte en pacientes con hiponatremia es 7,342 veces el odds de muerte, acá tal vez faltó, en pacientes sin hiponatremia. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces es cuántas veces es lo de arriba con respecto a lo de abajo. No es cuántas más, sino cuántas veces. Entonces Ahí me esta... confundió que no decía de muerte, se esperaba el de muerte. Bueno, si fue solo eso, está genial, porque eso es un problema de que no complete toda la frase. Pero el 90% de los casos es que le quieren poner el más, ¿no? Es un aumento, etc. Ahí es donde la pifiamos. Ahora les pregunto, ¿cuánto más grande es A con respecto a B? 6,43. Exacto, 6,43. ¿Cuántas veces más grande? Fíjense que sería, si lo queremos pensar en un aumento, ¿cuánto aumenta? Lo que estoy preguntando es, ¿cuánto aumenta A con respecto a B? Entonces ahí, si les cuesta pensarlo, si quieren una regla de 3, ¿no? Sería, si B es el 100%, el aumento que tuve es la diferencia de A menos B, es X%. ¿Lo ven? Es cuánto subió, yo estaba en B, y cuánto subió para estar en A. Entonces, lo que va a pasar cuando despejen esta fórmula es un poco lo que hemos estado, les había dado una cuentita muy fácil, que consiste en al cociente le resto 1, es decir, a 7,342 le resto el 1, porque es la parte donde son iguales estos dos, y el aumento es la diferencia, ¿no? Y a esto lo multiplico por 100. Entonces, si lo quiero en porcentaje, y si lo quiero en veces, es directamente, esto es cuántas veces más.
Y si hago por 100, es qué porcentaje más. Entonces nos queda el odds de muerte en pacientes con hiponatremia aumenta 7,34 veces con respecto al odds de pacientes sin hiponatremia. El odds de muerte, acá también sería de muerte en pacientes sin hiponatremia. Entonces esto también está bien. Ah, perdón. Aumenta acá, El último, sí. el último. Aumenta o es 6,4 veces mayor, no veces, es mayor. Veces mayor. En cambio acá es veces, a seca. ¿Sí? Este está mal porque faltó restar el 1 y este porque está mal el primero. Escala de logaritmo. Habla del No, logaritmo, sí. que es la otra escala y no es la escala en que estamos. Bueno, ¿se entendió? Más o menos. Sí. Bien. Y ahora probabilidades. Probabilidad estimada de que muera un paciente internado con NAC sin enfermedad, sin hiponatremia y con 10 miligramos. Y ahí, ¿cómo les pone? Y había que hacer Vale. epsilon Ah, a la beta 0 más Bien, beta 1 por, ya me olvidé cómo era la fórmula, pero con el beta de hiponatremia multiplicado por 1, ¿no? claro, acá lo vemos. Vamos a tener que hacer. E a la menos 4,09 más 1,994 por 1. Bien, espérame un cacho. Yo voy a hacer la cuentita fácil, que es la cuenta a escala del predictor lineal. Entonces es beta Beta 0. Espérame un cachín. Beta 0 no, tenemos el estimador de beta 0, ¿no? Y el estimador de beta 0 dio menos 4,039 más, ¿sí? El beta 1 era... El beta 1 está acá, 2,6, Sí, 1,4 por enfermedad vascular, sí. más 1,994 por hiponatremia, más 0,016 por urea. ¿Sí o no? Entonces acá tenemos un paciente que no tiene enfermedad vascular. Entonces esta variable vale 0, con lo cual esto lo perdemos. No tiene hiponatremia, así que esta variable DAMI vale 0, se nos va. Entonces nos va a quedar esta cuentita. Menos 4,039 más 0,016 por, ¿y cuánto? Por 10 de urea. Entonces, hacen esta cuenta. Si alguien la tiene, 0,16. Menos 3,879. Perfecto. Pero esto, que veo, alguno contestó esta cuenta. Ahora lo vamos a ver en las respuestas y contestarán esto. Pero esto es en la escala del predictor lineal. Y lo que quiero yo, entonces ahora, es pasarlo, puedo pasar directamente, como me piden probabilidad, a escala de probabilidad. Entonces ahí decimos que pi estimado para un paciente de estas características, o pueden escribir p estimado para un paciente de estas características, es e a la del predictor lineal dividido 1 menos c al predictor lineal. ¿Vamos? Y ahora es una cuentita. E elevado a la menos 3,8 dividido 1 menos c. Y eso les debería dar 0,02. ¿Sí o no? ¿No es más? ¿Es menos o es más? No sé por qué a veces lo... Ah, a ver. Yo lo tenía como Es más. más, Yo lo tengo como No. más. Sí, es más, es más. sí, porque... Claro, pero no, la ecuación es con más. Si no, por eso esto les va a dar un número entre 0 y 1. ¿No? Cuando esto vale 0, un número muy chiquitito les va a quedar condicionado. Bueno, listo. Entonces con esto hacemos la cuenta. Y ahí tenemos distintas variantes. Fíjense que a esto les decía, alguien contestó menos con 3,88, pero eso es la predicción de que menos 3,88 va a valer qué cosa para un paciente de esas características.
El logit de eso. El logit, exactamente. Un paciente con esas características va a tener un logit de menos 3,88. Esa es la predicción. También podríamos predecir qué odds va a tener ese paciente. ¿Qué hacen para saber cuánto va a ser el odds? ¿Cuál va a ser nuestra predicción de odds para un paciente de esas características? A la predictor lineal. Exacto. E a la menos 3,87 nos dice cuánto vale el odds. ¿Sí? Pero para pasar a probabilidad es esta ecuación de acá abajo. Entonces la mayoría contestó 0,02 con coma o con punto, entonces lo tomó como dos distintos, pero tenemos que más o menos el 65% contestó bien. Este también está bien. Esa fui yo, me comí el cielo de atrás. Bueno, sí, Profe, sí. entonces, o sea, hay dos formas más o menos de sacar esto. Tengo o hacer E al predictor lineal que había sacado, o hacer E a la predictor lineal sobre 1 más E a la predictor lineal. Vas haciendo lo mismo, tal cual. La cuentita Ok, es si perfecto. lo querés Gracias. hacer primero para después meterlo o lo querés hacer todo de uno. Pero es la misma Bien, ecuación. gracias. Lo que no puede pasar, chicos, también se pueden equivocar, pero una probabilidad no puede dar 1,17. Ah, este también está bien, 2%. O sea, hay un montón que están bien, solamente que el formato no ayudó. Acuérdense, la probabilidad no es porcentaje, no es entre 0 y 1. Así que bueno, cada uno sabrá, acá se pone en el punto de si les fue bien o mal. Y la misma lógica es probabilidad estimada de que muera un paciente internado con MAC sin enfermedad, pero ahora con hiponatremia. Entonces, ¿qué nos cambia? Y ahí no cancelás el término de... Sumas el Exacto. 1,94. Sumamos el 1,94, perfecto. Y ya sabemos que ¿qué va a pasar con la probabilidad? Con respecto Aumenta. va a ser más alta. Porque se acuerdan que vimos que hiponatremia, tener hiponatremia es factor de riesgo, entonces ahora cuando hagamos las cuentas nos tiene que dar una probabilidad más alta. Sí, Majo. Sí, no, mi duda está en por qué lo multiplicaste por 10 al 0,016. Porque ves que dice que tiene 10 de urea. O sea, el valor de urea. Ah, ok. Perfecto. ¿Estás multiplicando? Esta es una cuanti, entonces ahí sí multiplicás por el valor de la cuanti. En cambio, la enfermedad vascular hiponatremia eran DAMIs, 0,1. Sí. Sí, listo, gracias. De nada. Bueno, entonces fíjense que acá les debería dar 0,13 con coma o 0,13 con punto, 13,18, alguien que lo midió más precisamente. Entonces, dos pacientes donde coinciden en el resto de los factores de riesgo y la única diferencia es que uno tiene hiponatremia y el otro no, la probabilidad de muerte sube de un 2%, que es muy bajita, a un 13%. Eso es lo que estamos viendo acá. Te hago una consulta. El Sí. 0,016, que tendría tipo unidades sobre miligramo. Esta Por de acá, eso, el 0,016, sí, sería eh, unidades de logit por miligramo de urea, o gramo de urea, no ok, sé. ok. Es una pendiente, como cualquier pendiente, lineal, a escala del logit. Bueno, Perfecto. estamos, ¿entendió? Entonces, y curva ROC dice que cuando se hizo la curva ROC se obtuvo un área bajo la curva de 0,72 y recordamos un poquito, cuando decíamos la curva ROC no sirve para nada, o sea, es lo mismo que tirar una moneda. Cuando pasaba por 0,5. 0,5, cuando el área diagonal. bajo la curva, exacto, si el área bajo la curva era de 0,5, decíamos, este modelo no tiene ningún valor predictivo. ¿Sí? No se diferencia de elegir por azar, vos vivís, vos morís. Acá nos dio más alta, 0,72, pero no es fantástico, por eso decimos que es moderado, es un ajuste moderado y de una escalita que se les había dado, así que acá la mayoría. Acuérdense que el área bajo la curva no es el punto de corte, que algunos contestaron eso. El punto de corte lo sacamos donde tenemos la máxima distancia. Esperen que les haga un dibujito. Nosotros tenemos acá el corte de 0,5, acá está sensibilidad, acá está 1 menos especificidad, y qué sé yo, nos da una cosa así, ¿no?
entre 0 y 1. Y entonces se calcula toda esta área. Toda esta área es ese AUC. Y cuanto más alto, mejor. Y el punto de corte es la tangente, y básicamente es donde la distancia de este 0,5 a esta curva es máxima. Entonces acá vamos a tener el punto de corte óptimo, en el sentido de que maximiza sensibilidad y maximiza especificidad. Pero este 0,72 es esto, es un área. No es una probabilidad de vivir, de morir, de nada. No es una probabilidad predicha. No es probabilidad. Bueno. Y, Profe, sí, perdón, me quedó una del punto anterior porque sí. yo me había confundido y a mí me daba 0,15 si hacía E a la predictor lineal, pero si yo hacía E a la predictor lineal sobre 1 más E a la predictor lineal me daba 0,3. Entonces, es lo que te dije Bueno, antes, era lo mismo, pero si no vos sé. haces E a la predictor lineal solamente eso, ahí estás estimando un odds. Pero no sería la probabilidad de muerte y todo eso, ¿no? No, no, si haces solamente E a la predictor lineal, no, pasaste a la escala 2. A ver si estoy entendiendo lo que me decís. Sería, estamos acá, ¿no? Sí, De acá, vos hiciste E a la predictor lineal, sí, y eso te dio 0,15. 0,15. Ahí, si estás haciendo esta ecuación, lo que estás obteniendo es un odds, no es una probabilidad. Ah, bueno, entonces es lo que te preguntaba antes. O sea, no son equivalentes a hacer para la probabilidad sacar E a la predictor lineal que hacer E a la predictor lineal sobre 1 más E a la Obvio. predictor. No, no, son dos ecuaciones distintas. Ah, ok. Fíjate. Había entendido que eran equivalentes, por eso mi duda. Gracias. Ah, yo sabes que te entendí que si era lo mismo calcular a esta escala, reemplazar todo y tenías el predictor lineal, o sea que acá tenías el menos 3,87 y después directamente entrar acá y hacer E a la menos 3 dividido 1 más. Ah, no, no, no. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, una confusión. Gracias. Una cosita más puede ser. Sí, Eh, Acá cuando hablabas del punto de corte, y estamos en el gráfico del el rock, la curva sí, rock, sí. eh, me quedó la duda, ¿hacia dónde proyecto? O sea, ¿cómo proyectar sobre los ejes para obtener el punto de corte? El punto de corte lo vas a tener. Hay distintas aproximaciones, pero básicamente sería, mira, si lo vemos acá, que está más prolijito, sería donde la tangente es máxima, y Sí, eso coincide con máxima distancia perpendicular a sí, este de 0,5. Entonces bien. ahí no vas a leer el punto de corte de este gráfico, no es algo que salga de acá, pero podés deducir cuál es el valor de punto de corte que se usó para que me dé esta sensibilidad y este 1 menos especificidad. Ah, está bien, ese proyecto desde la curva rock, está bien, listo. Eso no sabía bien cómo hacer la proyección, pero ahora me doy cuenta, gracias. De nuevo. Bueno, Yo tengo una pregunta dale. del AUC. Sí, Si da menor a 0,5, entonces el poder predictivo del modelo sería como al revés. horrible, exacto. Te predice al revés. La verdad que yo nunca vi que pasase eso. O sea, con un modelo estadístico no te debería pasar nunca, pero conceptualmente sí quiere decir eso. Gracias. Nahuel, Adriana, ¿puede ocurrir que la curva rock haga algo más o menos, permiso, voy a escribir así? ¿O siempre sigue alguno de los comportamientos genéricos que están ahí? O sea, que eh, sea igual al azar en algún punto de corte y... yo no vi cosas así, salvo que tengas muy pocos datos. Entonces ahí te pueden aparecer cosas raras. Claro, Pero si no guarda con una, o sea, pocos, digo realmente pocos, entonces ahí ves cualquier cosa, pero si no, es del estilo de la segunda, digamos, el grafiquito naranja. claro. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vuelvo acá
Y sensibilidad, para repasar, estos son conceptos de las pruebas diagnósticas, y recordemos, sensibilidad era la proporción de acá está, proporción es la probabilidad de que mi test me dé positivo, dado que realmente se produjo el evento. Entonces, en este caso, sería, cuando hablo vamos a traducirlo acá, sería la proporción de positivos, o sea que el modelo predice muerte, cuando realmente se da ese evento. ¿No? Entonces, si de verdad, de los pacientes que realmente mueren, ¿cuál es la proporción en los que yo predigo a partir de este modelo que van a morir? ¿Sí? Entonces sensibilidad es la predicción dado a la realidad, y una predicción correcta para el lado del evento. Entonces, cuando vamos acá, se detecta al 80%, si la sensibilidad es del 80%, se detecta al 80% de los casos de muerte. ¿Ven? Capaz no es obvio, pero es esto, de los que murieron, mi técnica detecta como positivos, o sea, predice que van a morir, este modelo, al 80%. Este les gustó a muchos, 40%, pero a ver, vamos a leer qué dice acá. Este entonces es la proporción de que lo detecte como positivo, o sea que prediga muerte cuando muere en realidad. La realidad es muerte. Acá, ¿qué les estoy diciendo? ¿Es la proporción de qué? Al revés de Es al las revés, que murieron exacto. realmente, dado que dieron positivo a la muerte. Exacto. Esto también existe en epidemiología, es de los que nosotros predecimos como muertes, de esos, cuáles realmente o qué porcentaje realmente murieron. Esto se llama valor predictivo positivo, pero no es lo mismo que la sensibilidad. ¿Lo ven? Están invertidos, son dos cosas distintas. Yo la pifié ahí. Sí, hay que volver a esa tablita. Hay como dos cosas medias fundacionales acá. Una es las ecuaciones con las 3 escalas, y para sensibilidad y especificidad la tablita de demostración. Disculpa, no entiendo qué pusiste en cada, o sea, pusiste algo muerte, pero esa palabra te está señalando ahora sí. Predicción de muerte. Mi modelo Gracias. predice muerte y realmente hay muerte. Y acá es al revés. Realmente hay muerte y yo predigo muerte. Perfecto, gracias. Bueno, y a ver si se entendió esto. Si esto vale 0,8, hay algo que vale 0,2. La probabilidad de predecir no muerte, Muy bien. dado que se produce la muerte. Exacto. O sea, falso, negativo. Exacto. Sería, perdón, falso negativo o falso positivo. Yo predigo que va a vivir, pero el paciente realmente murió. Falso positivo. Es un falso positivo. ¿Sí? Positivo. No, tomaba positivo como muerte. Bueno, al revés. Predigo. Perdón, no, tiene razón. Sí, sí. Realmente murió, o sea, tuvo el Mi diagnóstico es desenlace, muerte, claro. pero yo predigo que es vivo. O sea, digo, acá no va a pasar nada. Lo predigo como negativo, o sea que es un falso negativo. O sea, el positivo sería predecir que muere, Claro, porque vos no tenés. predecir que Esto viene de los test diagnósticos. Entonces yo estoy haciendo un test para detectar si una persona es positiva para COVID. Acá estoy haciendo un modelo estadístico para predecir si una persona va a morir.
¿sí? Entonces, acuérdense que nuestro éxito acá era muerte, ¿no? Pusimos 0, 1 y 1 era de muerte. Entonces, por eso este está mal, la tasa de falsos negativos es del 20%. Esto de acá es falsos negativos. Yo no me di cuenta, cuando hice el pronóstico, dije, no, con este no pasa nada, tranquilo, y sin embargo, el paciente finalmente muere, de pifié. Adriana, igual eso de éxito y fracaso es como vos definís el estudio. O sea, Exacto. si hubiéramos definido éxito como vivir, ahí sí sería. Exactamente, nos hubiera dado, o sea, lo que hubiéramos puesto acá abajo como condición no es realmente muerte, sino realmente viva. Pero hubieran cambiado el texto, pero de nuevo la sensibilidad hubiera sido del 80%, o sea, si nosotros invertíamos éxito y fracaso, hubiera cambiado cómo escribimos estas condicionales, pero la sensibilidad hubiese sido del 80% y la tasa de falsos negativos hubiera sido del 20%. Eso no cambia. Bueno, listo. Más o menos, estamos un poco mejor con Sí. con logística. A ver, Matías pregunta, si predice al revés, ¿no sería que el error fue de uno en la interpretación del proceso? Poder predictivo se le fue. Bueno, piensen que acá nosotros son las métricas que estamos haciendo de un test. Llévenlo de nuevo, estamos haciendo un nuevo test de COVID y entonces me preguntan, che, ¿cuál es la tasa de falsos positivos y de falsos negativos? Entonces, en base a nuestros desempeños, sabiendo realmente cuál es el desenlace y cuál fue el resultado del test, nosotros tiramos una proporción de falsos negativos y falsos positivos. Después, a nivel individual puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero estamos dando una idea general del desempeño de una prueba con esos dos indicadores. Bueno, si les parece, hacemos un recreo. Son y 22 y 35, ¿volvemos? Dale. Dale, Bárbara. Dale, gracias.